Dona Clara se despertó con el canto del gallo aquella mañana, como hacía todos los días desde hacía más de 40 años. Los primeros rayos de sol se colaban por las rendijas de la ventana de madera gastada de su pequeña casa de adobe en la cima de la colina. A los 75 años, su cuerpo le dolía al levantarse, pero nunca se quejaba. Sus dedos nudosos arreglaron el cabello canoso en un moño simple antes de calzarse las alpargatas desgastadas que estaban al lado de la cama. El suelo de tierra batida estaba frío bajo sus pies, pero era familiar como un viejo amigo. Dona Clara miró alrededor del modesto cuarto. La cama de madera con el colchón de paja cubierto por sábanas limpias, aunque remendadas, el pequeño altar con la imagen de Nuestra Señora y la vela que mantenía siempre encendida, y el baúl donde guardaba su poca ropa. No era mucho, pero era su hogar, el mismo que había compartido con Manuel durante 32 años, hasta que Dios se lo llevó. Después de hacer la señal de la cruz y murmurar su oración matutina, Clara se dirigió a la cocina, donde la vieja tetera esperaba en el fogón de leña. Las paredes de la cocina estaban ennegrecidas por el humo de años, pero ella las mantenía limpias como podía. En la estantería de madera descansaban 3 platos de cerámica, 2 vasos y algunas ollas de hierro fundido que heredó de su madre. En la esquina, escondida bajo un paño de cocina bordado a mano, estaba la caja de madera donde guardaba sus ahorros, monedas y algunos billetes amarillentos por el tiempo, fruto de la venta de huevos y de algunas gallinas a lo largo de los años. No era mucho dinero, pero representaba décadas de arduo trabajo y ahorro. Clara encendió el fogón con ramas secas que recogía diariamente y puso agua a hervir. Mientras esperaba, tomó un puñado de maíz para alimentar a sus 10 gallinas, las únicas compañeras constantes en su vida solitaria. Al salir al patio, Clara sintió el aire fresco de la mañana en el pueblo de Santa Lucía. El cielo estaba claro, prometiendo un día soleado. Sus gallinas vinieron corriendo en cuanto la vieron, cacareando animadamente alrededor de sus pies. Ella sonrió, llamando a cada una por su nombre mientras esparcía el maíz en el suelo. Marta, Juana, Teresa, Rosa, Blanca, Negra, María, Ana, Lola y Lucía. Su favorita, una gallina de plumas rojizas que siempre era la primera en acudir a su encuentro. Clara las observaba con cariño mientras picoteaban el maíz, hablándoles como si fueran personas. «Coman bien, mis hijas», decía con ternura. A veces, los habitantes del pueblo se burlaban de ella por tratar a las gallinas como familia, pero a Clara no le importaba. Después de que Manuel se fue y sin hijos para alegrar su casa, esas gallinas se convirtieron en su familia, cada una con su personalidad y manera de ser. Ella conocía los hábitos de todas y sabía cuándo algo no estaba bien con cualquiera de ellas. De regreso a la cocina, Clara preparó un café simple y comió un trozo de pan que había sobrado del día anterior. Mientras masticaba lentamente, pensaba en qué haría ese día. Necesitaba ir al pueblo para vender algunos huevos y tal vez comprar un poco de harina. El dinero estaba escaso, pero siempre encontraba la forma. A veces intercambiaba huevos por otros víveres con vecinos, aunque la mayoría prefería mantener distancia de ella. Muchos en el pueblo la consideraban extraña por vivir sola en lo alto de la colina y, sobre todo, por su hábito de acoger a viajeros desconocidos que pasaban por la región. «Dona Clara es una tonta», decían, «un día terminará robada o peor». Pero ella seguía firme en su convicción de que ayudar a los necesitados era su deber cristiano. Su Manuel siempre decía que la puerta de su casa debía estar abierta para quien lo necesitara, y ella honraba esa memoria. ¿Cuántas veces había ofrecido una comida caliente y un lugar para dormir a viajeros cansados que llamaron a su puerta, perdiendo la cuenta? Después de terminar su café, Clara organizó los huevos en una pequeña cesta forrada con un paño limpio.
Contó 12 en total, una buena cantidad para vender. Guardó algunos para sí misma, pues eran parte importante de su alimentación diaria. Antes de salir, verificó su caja de ahorros, contando discretamente el dinero. Había juntado casi lo suficiente para reparar el techo de paja que comenzaba a ceder en algunos puntos, dejando entrar agua cuando llovía fuerte. Era su proyecto para los próximos meses, antes de que llegara el invierno. Clara suspiró, poniendo el dinero de vuelta en la caja y escondiéndola cuidadosamente. Cerró la puerta de la casa. No es que eso fuera muy efectivo. La cerradura era antigua y cualquiera con un poco de fuerza podría romperla, pero era un gesto simbólico de protección. Tomó su chal descolorido, lo colocó sobre sus hombros y comenzó a descender el sendero que llevaba al pueblo, con la cesta de huevos equilibrada en el brazo. El camino hasta Santa Lucía era empinado y pedregoso, difícil para sus piernas ancianas, pero Clara lo recorría con la seguridad de quien conoce cada piedra y curva. Tardaba cerca de media hora en llegar al pueblo y aprovechaba ese tiempo para apreciar la naturaleza a su alrededor. Los árboles se balanceaban suavemente con la brisa, los pájaros cantaban en las copas y ocasionalmente un conejo o una ardilla cruzaba su camino. Clara disfrutaba de esos momentos de comunión con la naturaleza. Se sentía parte de algo más grande. Cuando finalmente avistó las primeras casas del pueblo, arregló su chal y levantó la cabeza. Sabía que algunas miradas no serían amigables, pero mantenía su dignidad. El pueblo de Santa Lucía era pequeño, con una plaza central donde estaba la iglesia, algunas tiendas, el mercado y unas 50 casas. Todos se conocían para bien o para mal. Clara se dirigió primero al almacén del señor Martínez, donde solía vender sus huevos. El hombre de mediana edad la saludó con un gesto distante, examinando los huevos con mirada crítica. «Están frescos, recogidos esta mañana», dijo Clara, mientras el hombre tomaba cada huevo y lo miraba a contraluz. El señor Martínez solo gruñó en respuesta, separando los huevos que aceptaría comprar. Terminó quedándose con 10 y devolviendo 2, alegando que eran demasiado pequeños. Clara no discutió, aunque sabía que los huevos estaban todos perfectos. Recibió algunas monedas a cambio, agradeció educadamente y salió de la tienda. Con el dinero obtenido, fue a la panadería a comprar un pan fresco. La señora Gómez, la panadera, era una de las pocas personas en el pueblo que trataba a Clara con amabilidad. Intercambiaron algunas palabras sobre el tiempo y las noticias locales mientras Clara elegía su pan. Luego, pasó por la farmacia a comprar un remedio para sus dolores en las articulaciones, que empeoraban con el tiempo húmedo. El farmacéutico, un joven que había reemplazado a su padre recientemente, la atendió con indiferencia, apenas mirándola a los ojos. Clara ya estaba acostumbrada a ese trato. Mientras caminaba por la plaza, notó un grupo de mujeres conversando, que inmediatamente bajaron las voces cuando la vieron. Logró escuchar fragmentos de frases: «Esa vieja loca de la colina» y «Uno de estos días le irá mal». Fingió no oír y siguió su camino. En la fuente de la plaza, Clara se detuvo para descansar un poco antes de iniciar el ascenso de regreso a casa. Se sentó en el borde de piedra, dejando la cesta a su lado y masajeando ligeramente sus rodillas doloridas. Fue entonces cuando notó un grupo de niños jugando cerca, corriendo y riendo. Una niña de unos 6 años, con trenzas oscuras y un vestido remendado, se separó del grupo y se acercó tímidamente a ella. «¿Usted es la dueña de las gallinas que tienen nombre?», preguntó con ojos curiosos. Clara sonrió, sorprendida por el interés genuino. «Sí, soy yo. Cada una de ellas tiene un nombre y una personalidad diferente», respondió, sintiéndose de repente animada por tener a alguien interesado en conversar. La niña se sentó a su lado, pidiéndole que contara sobre las gallinas. Clara describió a cada una con cariño,
haciendo reír a la niña con las historias de sus travesuras. Por unos minutos se sintió verdaderamente feliz, hasta que la madre de la niña apareció, tirando de ella bruscamente del brazo. «No hables con ella», reprendió la mujer, lanzando una mirada de desprecio a Clara. «Vámonos». La alegría momentánea desapareció, reemplazada por la familiar sensación de rechazo que la acompañaba desde hacía años. Con un suspiro resignado, Clara se levantó y tomó su cesta. El sol ya estaba alto en el cielo, indicando que era casi mediodía. Necesitaba volver a casa para cuidar de sus gallinas y preparar su almuerzo. El ascenso era más difícil que el descenso y se detenía ocasionalmente para recuperar el aliento. Pensaba en la niña de la plaza y en cómo su rostro se había iluminado al escuchar sobre las gallinas. Pequeños momentos como ese hacían su vida menos solitaria. Mientras subía, Clara reflexionaba sobre su existencia. No había sido fácil desde que Manuel murió hace 15 años. Sin hijos para ayudarla, tuvo que aprender a valerse por sí misma, a reparar cosas en la casa, a cuidar del huerto y de las gallinas, a defenderse de las miradas y comentarios malintencionados. A veces, la soledad pesaba tanto que dolía físicamente, como un apretón en el pecho, pero entonces recordaba las palabras de Manuel. «Clara, tienes el corazón más generoso que he conocido. Nunca dejes que el mundo endurezca ese corazón». Y ella intentaba todos los días honrar esa memoria. Al llegar a casa, Clara inmediatamente percibió que algo estaba mal. La puerta, que había dejado cerrada, estaba entreabierta. Su corazón se aceleró mientras se acercaba cautelosamente. Empujó la puerta con la punta de los dedos y vio el caos dentro de su casa. Alguien había revuelto todo. Los pocos muebles estaban fuera de lugar. El colchón de su cama estaba cortado. Su ropa, esparcida por el suelo. Corrió a la cocina tropezando con objetos caídos y fue directamente al escondite de su caja de ahorros. Como temía, la caja ya no estaba allí. Sus piernas flaquearon y se apoyó en la mesa para no caer. Todo el dinero que había ahorrado durante años, destinado a la reparación del techo y a las emergencias, había desaparecido. Clara sintió lágrimas calientes rodando por su rostro arrugado. No era solo el dinero, era la violación de su espacio, de su seguridad. ¿Quién podría haber hecho esto? ¿Alguien del pueblo que sabía que vivía sola e indefensa? O tal vez viajeros a quienes había ofrecido refugio en el pasado. Con el corazón pesado, Clara salió para verificar sus gallinas. Lo que vio la dejó aún más devastada. El pequeño gallinero estaba abierto y casi todas sus gallinas habían desaparecido. Solo Lucía, su gallina favorita, permanecía, escondida en un rincón, temblando de miedo. Clara se arrodilló en el suelo de tierra, tomando a Lucía en sus brazos, y lloró abiertamente. Sus compañeras, sus amigas, habían sido llevadas, probablemente muertas para alimentar a los ladrones. La crueldad del acto la golpeó como un golpe físico. No bastaba con robar su dinero, ¿tenían que llevarse también a sus amadas gallinas? Clara se quedó allí, en el suelo del patio, abrazada a Lucía por mucho tiempo, permitiéndose sentir todo el dolor y el desamparo. Cuando finalmente se levantó, sus rodillas dolían del contacto prolongado con el suelo duro, pero el dolor en su corazón era mucho mayor. Entró en casa nuevamente, colocando a Lucía en una caja improvisada en la cocina, donde estaría segura. Luego comenzó a arreglar el desorden, moviéndose lentamente, recolocando cada objeto en su lugar, tratando de restaurar algún orden en medio del caos. Mientras arreglaba, Clara intentaba decidir qué hacer. ¿Debería ir al pueblo y denunciar el robo? ¿Pero quién la ayudaría? El delegado local nunca mostró mucho interés en sus problemas, y muchos en el pueblo
Probablemente dirían que se lo mereció por ser tonta y confiar demasiado en las personas. Aún así, necesitaba ayuda. Su despensa había sido vaciada, se llevaron casi toda su comida. ¿Con qué se alimentaría en los próximos días? Y sin sus gallinas no tendría huevos para vender o intercambiar. Clara sintió una ola de desesperación, algo que rara vez experimentaba. Siempre había sido una mujer fuerte, enfrentando las dificultades con fe y determinación. Pero en ese momento se sentía completamente desamparada. Miró el pequeño altar en su cuarto a la imagen de Nuestra Señora y murmuró una oración pidiendo fuerza. Después de horas arreglando la casa, Clara finalmente decidió que necesitaba volver al pueblo, aunque no esperara mucha ayuda. Tal vez la señora Gómez, la panadera, podría darle un poco de pan fiado hasta que encontrara una manera de levantarse. Dejó a Lucía segura dentro de casa y con el corazón pesado comenzó nuevamente el descenso hacia Santa Lucía. En el 1980 pueblo, las cosas sucedieron exactamente como Clara temía. El delegado escuchó su relato con evidente desinterés, haciendo anotaciones superficiales y prometiendo investigar sin ninguna convicción. Algunas personas en la plaza, al oír sobre el robo, intercambiaron miradas que claramente decían «bien hecho». Un hombre incluso murmuró lo suficientemente alto para que ella lo oyera. ¿Quién la mandó a recibir a cualquier vagabundo que llama a su puerta? La señora Gómez fue la única en demostrar verdadera compasión, ofreciéndole un pan y prometiendo ayudar con más alimentos en los próximos días. Clara agradeció con lágrimas en los ojos, pero sabía que no podría depender de la caridad ajena por mucho tiempo. Necesitaba encontrar una solución. Mientras regresaba a casa, con el sol ya poniéndose en el horizonte, sentía el peso de sus 75 años más que nunca. El ascenso parecía más empinado, sus piernas más cansadas, su aliento más corto. Cuando finalmente avistó su pequeña casa, en la cima de la colina, notó una figura acercándose por el camino opuesto. Era un hombre, alto y delgado, con barba gris y ropa gastada. Llevaba solo un pequeño atillo a la espalda y caminaba con pasos cansados. Clara sintió un nudo en el pecho. Un viajero, probablemente buscando refugio y comida, justo cuando ella no tenía casi nada para ofrecer. Su primer instinto fue desviarse del camino, evitar el encuentro, pero algo la detuvo. Tal vez fuera el evidente cansancio en los hombros caídos del hombre o el hábito de tantos años ofreciendo ayuda a los necesitados. Continuó andando y pronto estaban frente a frente en el camino estrecho. «Buenas tardes, señora», dijo el hombre con voz ronca pero amable. «Perdóneme por molestarla, pero llevo días viajando sin descanso adecuado. ¿Podría indicarme dónde puedo encontrar refugio para esta noche?» Clara miró a los ojos del hombre. Eran ojos marrones, profundos, cansados, pero había algo en ellos que transmitía honestidad. Contra todo buen juicio, especialmente después de lo que acababa de suceder, escuchó su propia voz respondiendo: «Puede quedarse en mi casa, señor. No es mucho, y desafortunadamente me robaron hoy. Así que tengo poco para ofrecer, pero lo que tengo, lo comparto». El hombre pareció sorprendido con la oferta, especialmente después de escuchar sobre el robo. «¿Está segura, señora? No quiero ser una carga, especialmente en un momento difícil». Clara asintió, sintiendo una extraña paz con su decisión. «Venga, está anocheciendo y el camino se vuelve peligroso en la oscuridad». Juntos subieron el resto del sendero hasta la pequeña casa de adobe. Clara mostró al viajero dónde podía lavarse usando el agua del pozo detrás de la casa. Mientras tanto, miró su despensa casi vacía y a Lucía, su única gallina restante. Tomó una decisión difícil. Sacrificaría a Lucía para alimentar a su huésped. Era su compañera más querida, pero el hombre parecía realmente hambriento, y la hospitalidad siempre había sido sagrada para ella.
Con lágrimas en los ojos, Clara tomó a Lucía, le agradeció silenciosamente por su compañía y procedió con la tarea dolorosa. Una hora después, cuando el viajero regresó, limpio y con la ropa arreglada, tenía una sopa de gallina simple burbujeando en el fogón de leña. «Siéntese, por favor», dijo Clara, indicando la única silla intacta que quedaba después del vandalismo de los ladrones. Ella misma se sentó en un banquito improvisado. «La comida estará lista pronto». El hombre obedeció, observando el modesto interior de la casa. «¿Vive sola aquí?», preguntó con genuino interés. Clara asintió, contando brevemente acerca de Manuel, sobre cómo había quedado viuda hace 15 años y nunca tuvo hijos. También habló de sus gallinas, de cómo eran su familia y de cómo ahora había perdido casi todas. Su voz falló al mencionar que la gallina de la sopa era Lucía, su favorita, pero insistió en que estaba feliz de ofrecerla a alguien que lo necesitaba. El viajero escuchó todo con atención, respetuosa, sus ojos revelando compasión. Cuando la sopa estuvo lista, Clara sirvió primero a su invitado, dándole la mayor porción y el mejor trozo de carne. Comieron en silencio amigable, el hombre claramente apreciando cada cucharada de la comida simple, pero preparada con esmero. «Esta es la mejor sopa que he probado en mucho tiempo», dijo él después de terminar. «Usted tiene un don para cocinar». Clara sonrió, sintiendo un calor en el pecho con el elogio sincero. Después de la comida, conversaron un poco más. El hombre contó que llevaba meses viajando, visitando pueblos distantes, conociendo personas. No entró en detalles sobre su vida o hacia dónde iba, y Clara no preguntó. Respetaba el derecho de cada uno a tener sus secretos. Cuando llegó la hora de dormir, ella ofreció su propia cama al viajero, diciendo que dormiría en la cocina, en un colchón improvisado. El hombre protestó, pero Clara insistió. «Necesita un buen descanso más que yo», afirmó con firmeza. Antes de retirarse, el viajero agradeció nuevamente por la hospitalidad, especialmente considerando las circunstancias. «Personas como usted son raras en este mundo», dijo con una voz que parecía cargar el peso de muchas experiencias. «Su bondad no será olvidada». Clara simplemente sonrió, deseándole buenas noches antes de retirarse a su lecho improvisado en la cocina. Durante la noche, Clara durmió sorprendentemente bien, a pesar del desconfort físico y las preocupaciones que cargaba. Soñó con Manuel, con sus gallinas, con días más felices. Cuando despertó con los primeros rayos de sol, se sintió extrañamente revitalizada. Se levantó silenciosamente, no queriendo perturbar el sueño de su huésped. Fue al cuarto para verificarlo, pero encontró la cama vacía y arreglada, como si nadie hubiera dormido en ella. El viajero se había ido sin despedidas. Clara sintió una punzada de decepción, pero comprendió. Los viajeros tienen sus propios caminos que seguir. Fue entonces cuando notó un pequeño trozo de papel doblado sobre la almohada. Lo tomó con dedos temblorosos y leyó el mensaje escrito en letra elegante. «Su bondad en tiempos de necesidad es un faro de luz en un mundo a menudo oscuro. Lo que da con el corazón recibe multiplicado. Gratitud eterna». No había firma. Clara se quedó mirando el billete por mucho tiempo, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Había algo diferente en aquel viajero, algo que no podía explicar. Guardó el billete cuidadosamente en el bolsillo de su delantal y se dirigió al exterior, queriendo verificar el patio a la luz del día. Lo que vio la hizo detenerse abruptamente, su corazón casi saltando del pecho. El pequeño gallinero, que la noche anterior estaba prácticamente vacío, ahora estaba lleno de gallinas. No solo sus 10 originales, sino decenas de ellas, de todos los colores y tamaños, junto con varios pollitos piando alegremente. Clara se acercó con pasos vacilantes, sin creer en sus ojos. Las gallinas vinieron a su encuentro, cacareando animadamente,
como si la reconocieran. Entre ellas identificó a Marta, Juana, Teresa y todas las otras que habían sido robadas. Pero, ¿cómo era posible? Los ladrones se habrían arrepentido y devuelto sus gallinas junto con muchas otras. Eso parecía altamente improbable. Clara se arrodilló entre las aves, lágrimas de alegría rodando por su rostro arrugado, mientras ellas se amontonaban a su alrededor, picoteando cariñosamente sus manos. Aún aturdida con el descubrimiento en el gallinero, Clara volvió a entrar a la casa, necesitando sentarse para procesar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando notó otro milagro. Su despensa, que había sido vaciada por los ladrones, ahora rebosaba de alimentos. Sacos de harina, frijoles, arroz, azúcar, latas de aceite, frutas frescas, vegetales, incluso carnes secas y quesos. Clara tocó los artículos con manos temblorosas, asegurándose de que eran reales. Abrió un saco de harina, pasó los dedos por el polvo blanco y fino. Era real. Todo era real. Continuó explorando la casa y encontró más sorpresas. Su caja de ahorros estaba de vuelta en su escondite, pero ahora contenía mucho más dinero que antes. Sus pocos muebles rotos habían sido reparados, pareciendo nuevos. El techo de paja, que necesitaba urgentemente reparaciones, ya no presentaba ninguna gotera. Era como si su casa hubiera sido completamente restaurada durante la noche. Clara se sentó a la mesa de la cocina, el billete del viajero aún en sus manos, y finalmente comprendió. No, había explicación lógica para todo aquello. Era un milagro. El viajero no era un hombre común, sino alguien enviado para probarla y recompensarla. Quizás un ángel disfrazado, o incluso... Clara no se atrevía a completar el pensamiento, pero su corazón sabía. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro, pero eran lágrimas de gratitud y asombro. Recordó cómo había sacrificado su última gallina, Lucía, para alimentar al extraño, incluso estando ella misma necesitada. Cómo había ofrecido su cama, su último confort, y ahora recibía a cambio mucho más de lo que jamás imaginó posible. Clara cerró los ojos e hizo una oración de agradecimiento, prometiendo que continuaría abriendo su puerta a los necesitados, que compartiría sus bendiciones así como fueron compartidas con ella. En los días que siguieron, la noticia del milagro en la casa de Dona Clara se extendió rápidamente por el pueblo de Santa Lucía. Muchos vinieron a ver con sus propios ojos las decenas de gallinas, la casa restaurada, la abundancia donde antes había carencia. Algunos se alegraron genuinamente por ella, como la señora Gómez, que la abrazó con lágrimas en los ojos. Otros se mostraron escépticos, inventando